Al hablar de estadísticas, según el Instituto de Salud Pública, la obesidad es el principal problema de salud en México. En 2024 en México, 36.9% de personas adultas viven con obesidad. Para el año 2035 habrá 4.000 millones de personas con obesidad en el mundo. La obesidad aumenta el riesgo de complicaciones graves y fallecimiento por enfermedades infecciosas como COVID-19. No deberíamos hablar de los cuerpos ajenos. Cada uno tiene sus características específicas. La cosa es que fisiológicamente hablando, hay algo de grasa, hay algo de músculo, huesos. Pero cuando esta proporción se desequilibra y prevalece sobre todo la grasa, esto puede conducir a una enfermedad que denominamos obesidad. Esta enfermedad es de nuestros tiempos, es propia de Occidente y sobre todo tiene que ver con que comemos demasiado o demasiado mal y gastamos menos energía de la que debiéramos. Esta condición puede conducir a la mayor parte de las enfermedades que se atienden en el mundo y además es un mal moderno. De eso hablaremos el día de hoy. Hablar de obesidad es crucial. Nunca antes como ahora ha habido tantas personas con esta condición. Según la Organización Mundial de la Salud, la proporción de personas con obesidad se ha triplicado desde 1975. Cada década desde entonces, la humanidad tiene un 2% más de personas con obesidad. Pero, ¿qué es la obesidad? Podemos definir la obesidad como un exceso de grasa. Nosotros tenemos dos tipos de grasa: grasa subcutánea, que es la que está por debajo de la piel, y grasa visceral. La Organización Mundial de la Salud define obesidad como una acumulación excesiva o anormal de grasa corporal que puede llegar a desencadenar alguna otra patología. La obesidad es una enfermedad metabólica donde por definición se dice que tiene que haber un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado y entonces pues esto condiciona una inflamación generalizada en todo el organismo que pues nos afecta a diversos niveles, ¿no? Tanto metabólicos como físicos. La obesidad es un estado proinflamatorio. ¿Qué significa? Libera constantemente algunos elementos dentro de nuestro cuerpo que nos van a hacer que nuevas enfermedades puedan llegar más fácilmente. La adiposidad es la que nos va a generar cambios fisiológicos y fisiopatológicos que puede afectar la salud de los pacientes. Este fenómeno es particularmente alarmante en América, en donde esta tendencia es mucho mayor que en el resto de las regiones. Entre todos los países del mundo, solamente un país tiene mayor proporción de gente con obesidad que México: los Estados Unidos de América. Tan solo de 2006 a 2022, la obesidad aumentó un 21%. Un pequeño porcentaje de las obesidades que tenemos tienen que ver con enfermedades endocrinológicas, que solo es el 5%, pero el 95% hablamos que es una etiología multifactorial. Un polimorfismo son formas alternativas que tenemos de un gen, pero que no son patogénicas en sí. Claro que dentro de esos polimorfismos pues hay propios de población mexicana que nos pueden predisponer en su conjunto a tener una mayor susceptibilidad. Tenemos que hablar de factores genéticos, epigenéticos, factores sociales, factores culturales, factores políticos. También hay factores modificables y no modificables que son inherentes al paciente, como su raza, su edad, algunas enfermedades añadidas. La herencia tiene mucho que ver en el padecimiento. Pero, ¿qué tanto tiene que ver? Por ejemplo, mexicanos y mexicanas radicadas en Europa sufren igual de obesidad. Gemelos idénticos que viven con familias distintas, ¿la padecen igualmente? Puede haber personas que tengan predisposición genética, pero que con sus hábitos bajen ese riesgo, ¿no? Y eso es lo importante. No lo vamos a poder predecir al 100%, pero la parte ambiental pues es muy importante en este tipo de enfermedades. Con alimentación adecuada y ejercicio podríamos contrarrestar esa obesidad o disminuir el grado en el que esté. Los principales factores de riesgo para obesidad pues es el sedentarismo, la alimentación, ¿no? La baja de ejercicio. Si, por ejemplo, tu cuerpo necesita 2.000 calorías para poder llevar a cabo todas sus actividades, y si tú le estás dando 3.000 o 4.000 kilocalorías, ¿qué es lo que va a pasar? Tu cuerpo va a guardar esas calorías en forma de grasa. Entonces sí está relacionado el que consumas
una cantidad excesiva de alimentos con obesidad. La heredabilidad de la obesidad es más o menos por ahí de un 70%. Quiere decir que tendríamos un 30% de fracción ambiental, pero en este caso en particular, pues la fracción ambiental sí es muy importante. O sea, aunque sea el menor porcentaje, pero sí tiene un papel pues determinante, porque insisto, los principales factores de riesgo para tener obesidad no es la parte genética, sino es la parte ambiental, sedentarismo y mala alimentación. Además del efecto directo de la obesidad en el cuerpo, por sí misma la obesidad predispone para otras condiciones que juntas son el 12% de las muertes en el mundo. Este exceso de células grasas nos va a hacer muchos cambios endocrinológicos. Es causa y consecuencia de enfermedades endocrinológicas como hipertensión, como diabetes, como dislipidemia y también enfermedades desde el punto de vista cardiovascular, infarto al corazón, infarto al cerebro. La relación entre diabetes y obesidad es bastante grande. Incluso de todos los pacientes que tienen diabetes, en la actualidad el 80% también tiene obesidad o sobrepeso. Para empezar, la obesidad es una enfermedad, ya está considerado como tal y bueno, puede ser como que el paso número 1 para poder desarrollar algunas otras patologías como por ejemplo diabetes, hipertensión o algunas otras enfermedades del corazón. Hay más de 40 enfermedades que tienen una relación directa. Dolores de cabeza, aumento en el riesgo de tener infartos a nivel cerebral, en el corazón, a nivel de nuestras vísceras abdominales, así como dolor en nuestras extremidades, aumento en la presión, riesgo de padecer piedras en la vesícula, colon irritable y lo más importante, aumenta el riesgo en enfermedades como el cáncer, a nivel de esófago, de estómago, de colon y en las mujeres de mama y también de útero. Algún tipo de enfermedades neoplásicas, aumenta el riesgo de enfermedades como cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer colorectal. Es común que las personas que viven con obesidad se enfrenten discriminación y maltrato. Eso por sí mismo es un problema sociocultural de suma importancia, que tiene efecto en el plano psicológico y mental de las personas con obesidad. Pero en el plano de la salud, que podríamos llamar física propiamente, tiene mucha relevancia por sí misma. Hay pequeños factores que nos van haciendo una ingesta calórica mayor y un aumento de peso. Si el paciente tiene, digamos, por también carga genética, unos malos hábitos, una vida muy sedentaria, puede llegar a desarrollar aún más fácil cualquiera de estas enfermedades. Es una enfermedad crónica, es una condición crónica que nos va a causar complicaciones a corto, a mediano y a largo plazo. Si se identifica un problema, tenemos que resolverlo sin importar la edad. Incluso los factores asociados a la edad o el resto de las comorbilidades es lo que a nosotros como especialistas nos permite elegir un tratamiento o poder descartar incluso algún otro para poder identificar cuál es lo mejor para nuestros pacientes. El manejo inicial es saber, en punto número 1, cuál es tu grado de obesidad, porque hay grado 1, 2, 3 y la obesidad mórbida. Si estás antes de la obesidad mórbida, sí es el abordaje con un nutriólogo. Primero, aceptar que tenemos un problema. Los pacientes muchas veces vienen con un servidor después de haber iniciado cualquier tipo de tratamiento o haber incluso visitado a diferentes especialistas. Muchos vienen después de haber realizado N cantidad de dietas, de tomar medicamentos. Pero cada paciente debe de ser identificado y tratado de forma individual. Lo importante es siempre reconocer que tenemos un problema, que después de haber intentado diferentes opciones no hemos logrado alcanzar sus metas. Es ahí donde muchas veces acuden con nosotros como especialistas en el área dentro de la obesidad. Vas a ir a una consulta con tu nutriólogo, te va a diagnosticar qué grado de obesidad tienes y te va a dar un plan de alimentación de reducción. O sea que te va a dar un poco menos de calorías de las que tu cuerpo necesita a nivel basal para que la demás energía que necesita tu cuerpo para seguir trabajando a lo largo del día va a utilizar esa grasa que tiene de reserva, que esa es energía. La obesidad es multifactorial. Eso significa que lo importante es manejarla de esa manera. Somos muchos especialistas lo que lo podemos ver, pero incluso pueden ser a través de psicólogos, internistas, endocrinólogos,
rehabilitadores o en este caso de incluso un cirujano bariatra, pero todo dependerá de poder identificar cuáles son las causas y qué factores llevaron a nuestros pacientes a tener su grado de obesidad actual. Hasta ahora hemos escuchado que la obesidad es una enfermedad compleja que se desarrolla por la interacción entre herencia, ingesta de alto contenido calórico, comidas procesadas, refrescos y también con el sedentarismo. Pero, ¿podemos hacernos cargo de ella antes de que tenga consecuencias? Lo ideal sería atenderla antes de que surja. Necesitas llevar una alimentación adecuada, digamos que con una orientación nutricional, para que no le estés dando de más o de menos a tu cuerpo y estar en un equilibrio tanto de alimentación con actividad y que no empieces a subir de peso. En México estamos hablando que entre el 33 y el 36% de los mexicanos podemos padecer obesidad. A nivel mundial, México está catalogado como el tercer país con más obesidad. Y si nosotros reunimos ese combo de obesidad y sobrepeso, el 77% de los mexicanos podemos tener obesidad o sobrepeso a día de hoy. Hay veces que las personas no se dan cuenta que tienen algún grado de sobrepeso u obesidad, pero ya cuando se empiezan a sentir mal o luego también la gente les empieza a hacer comentarios, tienen que llegar convencidos de que al ir al nutriólogo no solamente es a que te pesen y a que te den un plan de alimentación, tienes que ir convencido de que vas a tener que generar cambios en la manera en la que estás llevando tu alimentación, hacer ejercicio, etc. La obesidad, al igual que casi todas las enfermedades, tiene un periodo en el cual debemos estar pendientes antes de su aparición. Intervenir lo más pronto posible para evitar que se manifieste. Es decir, no permitir que pasemos del sobrepeso a la obesidad. Hacer los cambios necesarios en nuestra vida para que esta condición no progrese. Pero si ya vivimos con ella, los servicios de salud, tanto públicos como privados, son capaces de ofrecernos opciones para tratarla y revertirla en caso de que suceda. Es una enfermedad crónica que si no tenemos medidas de contención a lo largo de la vida del paciente, esta va a recidivar. Eso no quiere decir que no podamos bajar de peso, simplemente quiere decir que mientras tengamos nuestras medidas de contención, la obesidad puede sobrellevarse desde un punto de vista terapéutico, pero en cuanto quitamos esas medidas de contención, la obesidad va a regresar. Es lo que llamamos coloquialmente como los rebotes. Y a lo mejor están batallando también para tener bajar de peso. Híjole, es que yo hago ejercicio, yo me alimento bien y ni así lo logro. Bueno, pues es que eso puede ser por una causa genética, ¿no? Y es importante reconocerla porque también teniendo esto podemos dar justamente tratamientos individualizados. Ya hay medicamentos nuevos que van dirigidos específicamente a las personas que tienen una alteración en el gen de la leptina, por ejemplo. El nutriólogo no estamos capacitados para dar medicamentos. Nosotros los nutriólogos te podríamos ayudar dándote vitaminas, minerales, probióticos, pero si ya tu cuerpo necesita alguna medicación para apoyarte en esa pérdida de peso, tendrías que ir con un experto. En este caso, un médico endocrinólogo sería un especialista adecuado para ti. El uso de fármacos en los últimos años ha cobrado interés. ¿Por qué? Porque vamos descubriendo vías metabólicas que podemos tratar con medicamentos. Por el carácter crónico de la enfermedad, yo solo recomendaría un tipo de medicamentos, que son los análogos de la GLP-1, que actualmente los tenemos disponibles, que tienen una utilidad muy adecuada no solamente para la obesidad, sino también nos reducen el riesgo de diabetes y nos reducen el riesgo de un padecimiento que ha pasado inadvertido por mucho tiempo, que es la esteatohepatitis. La leptina es una proteína que nos ayuda justamente a regular tanto el hambre como el gasto energético. Entonces, si hay alguna alteración a este nivel de la leptina, pues eso hace que no tengamos saciedad, por así decirlo, comamos de más y que además nuestro gasto energético sea menor. Entonces, podemos tener una alteración en el gen de la leptina o en su receptor o en la vía metabólica, ¿no? La obesidad es una enfermedad con un amplio abanico de posibilidades. Hay diferentes tratamientos y cada tratamiento va a tener pros y va a tener contras dependiendo de cada situación. Esto nos permite elegir cuál va a ser el mejor para cada paciente.
Algunos tratamientos tienen una mayor efectividad sobre otros y además algunos otros nos van a ayudar sobre algunas enfermedades en particular. Actualmente tenemos disponible en el mercado mexicano 3 de ellos que son eficaces y están por venir más, en donde pudiéramos equiparar el porcentaje de bajada de peso de los fármacos con una cirugía bariátrica. O sea que el futuro es prometedor. El problema va a ser que estos medicamentos van a funcionar mientras se utilicen, es decir, van a ser tratamientos crónicos, inclusive de por vida, y segundo, el alto costo que van a tener. Hay diferentes tratamientos. Sin embargo, todo va a depender de dos cosas: el grado de obesidad de nuestro paciente, pero también sus metas a alcanzar, así como sus comorbilidades. Actualmente la cirugía bariátrica se hace de forma laparoscópica, que es una buena opción. No todos los pacientes son candidatos a cirugía bariátrica y yo invitaría a la sociedad, antes de someterse a una cirugía bariátrica, ser valorado por un equipo multidisciplinar que incluya un licenciado en nutrición, que incluya un médico endocrinólogo, en su defecto un médico internista y el cirujano especialista en bariatría. La cirugía bariátrica no es una cirugía para todos. Hay incluso muchos otros tratamientos que podemos ocupar antes de llegar a este tipo de procedimientos. Sin embargo, dependerá del grado de obesidad de cada paciente. Siempre tratamos que para los grados iniciales, como sobrepeso u obesidad grado 1, tratar de cambiar los hábitos, entre ellos la alimentación, realizar ejercicio y en algunos casos la utilización de medicamentos. Para obesidad grado 1 o grado 2, incluso podemos ocupar algunas alternativas como por endoscopía, como la colocación del balón gástrico. Y para aquellos pacientes, de manera general, que padezcan obesidad grado 2 o un grado mayor, pueden ser candidatos a un procedimiento quirúrgico. El sobrepeso y la obesidad son condiciones que por sí mismas explican mucho del sufrimiento de las personas en una sociedad como la nuestra. El solo hecho de pensarlas como enfermedades se nos dificulta, pero por otro lado, estigmatizamos a las personas que viven con ellas. Estas contradicciones y dificultades nos explican por qué prevenir el sobrepeso y obesidad es tan difícil y tratarlas cuando están presentes es tan complicado. Abordar estas condiciones solamente desde el sector salud es insuficiente. La sociedad entera tiene que involucrarse para ser más saludable. Entonces hablar de obesidad ya no es solo hablar de cómo lucimos ni de cómo nos queda la ropa. Estamos hablando de una condición de salud y enfermedad. Y es algo que viene imbuido en cómo comemos, en cómo nos relacionamos con los demás. Pero estamos hablando de una condición que lleva prevención, tratamiento, un tratamiento no médico, que es el que mejor funciona, que es el ejercicio, un régimen dietético. Y también incluso tenemos nuevos fármacos muy novedosos que funcionan muy bien, pero que tienen todas sus condiciones específicas para prescribirse. Y lo más importante es que todo esto está en nuestras manos. Nosotros podemos atenderlo tempranamente y evitar que sucedan las complicaciones.